la contaminación política de la justicia española queda reflejada con casos como estos, en los que se atiende a un perfil determinado, a un nivel de ingresos determinado y a una tendencia determinada. Y desde luego el que no cumple ese perfil no... Cristina. Yo creo que fue absolutamente contundente y más que oportuno el encuentro de ayer, porque pudimos ver cuáles son los escenarios que se están dando actualmente en Cataluña, hacia dónde va el proceso catalán y también en ese sentido cómo repercute en Euskal Herria y cómo desde luego vemos que si hay voluntad política se puede avanzar en términos de soberanía y yo creo que además desde un punto de vista, como el propio Mas decía, democrático, legal e impulsado desde luego por la mayoría social catalana. Sí, con lo que no contaba al dar un no rotundo sin ningún tipo de explicación es que precisamente esto empezaría a derivar en, desde luego, un descontento social hacia el trato del Estado español a Cataluña, viendo además cómo en la comunidad autónoma vasca, por ejemplo, hay un estatuto y desde luego si no dejan avanzar ya empieza este descontento social al que se une determinadas políticas que posteriormente han llevado al pueblo catalán a sumirse en una situación económica muy difícil, pues a empezar ya en términos de soberanía a soberanía. Estoy de acuerdo con lo que comentaba Cristina en el sentido de que efectivamente si tú eres una formación soberanista o independentista, optarás por desde luego tener un acuerdo con formaciones políticas que vayan en esa vía y no con formaciones políticas que choquen frontalmente con el derecho a decidir, que lo ninguneen y que desde luego hagan caso omiso. En ese sentido, comparto plenamente que lo coherente sería un acuerdo entre formaciones políticas independentistas y soberanistas y no abogar por formaciones políticas, por acuerdos en todas las instituciones con formaciones políticas que efectivamente están en contra del derecho a decidir. Es muy significativo y es muy importante que una figura como un fiscal superior de una comunidad autónoma haga este tipo de afirmaciones que reflejan efectivamente que la política está por encima de todas estas cuestiones y que efectivamente los intereses políticos y las decisiones políticas son las que rigen en este momento el sistema judicial y además, pues en un caso tan evidente como es la investigación por corrupción. Sí, pero yo creo que cuando hizo referencia a esto, efectivamente estaba hablando de lo que ha pasado con Íñigo Cabacas y que absolutamente, está a día de hoy sin esclarecerse lo ocurrido, cuando hay pruebas fehacientes que indican que presuntamente ha muerto por culpa de la Ertzaintza, de la actuación de la Ertzaintza. Yo creo sinceramente que quien no ve es porque no quiere ver. O sea, quien no ve el deseo de avanzar en este país en términos de normalización y pacificación y, desde luego, defender que cualquier vulneración de derechos humanos que se dé a cualquier persona, desde luego, merecen repararse, merecen que no vuelvan a suceder y que, desde luego, tenemos que avanzar porque las futuras generaciones tienen que ver que en este país se puede avanzar. Se puede avanzar en términos democráticos, en términos de diálogo, se puede avanzar. Y si nos quedamos en el pasado, y prueba de ello, por ejemplo, son propuestas como la del Partido Popular de hoy, que siguen intentando anclarnos en el pasado y no dejarnos avanzar. Creo que ha habido muchas más declaraciones de Arnaldo Otegi hablando del reconocimiento al daño causado, hablando de la necesidad de avanzar en este país y hablando de cuestiones muy importantes. Estamos hablando de lo que pasa que nos centramos en este tipo de cuestiones y mediáticamente es el juego que da porque se quiere seguir manteniendo una imagen también de mantenerse en el pasado. Pero si es que lo curioso es a determinadas formaciones políticas. Es de a pie que por haber cometido un delito inferior absolutamente a esto, ha ido a la cárcel, no ha tenido ni siquiera posibilidades de eludirla mediante una fianza y demás. Por tanto, es que muestra tras muestra del sistema judicial aliado con el poder político. Ojalá esto sirva a la ciudadanía española para ver, desde luego, en futuros momentos electorales, qué es lo que tiene que decidir. Sí, mira, el otro día me comentaba justo una conocida, decía, yo no soy independentista ni nacionalista, pero cuando veo casos como estos, desde luego me da vergüenza ajena y sí que mi sentimiento se empieza a ser grande, porque cuando ves cómo funciona la justicia española al servicio de los intereses políticos y económicos del país, pues desde luego es que la confianza que tienes no es solo nula, es que tienes miedo de que en algún momento puedas estar tú en el ojo del huracán, a ti te apliquen todo el peso de la ley y estas personas sigan viviendo tan tranquilamente. Hablando en representación de la ciudadanía catalana, que es absolutamente, tiene todo el sentido del mundo. Pero ¿cómo habla de legitimidad
legitimar. Oye, ¿qué con un panorama electoral como el que tienen. Es tan sencillo como aplicar el te Estado están hablando de por Derecho. aquí. Digo, O sea, yo los creo que- DJs. Perdón. Sí, perdón. Creo que tiene todo el sentido del mundo que hable en relación a la ciudadanía catalana, que al fin y al cabo es a la que él ha representado y que desde luego su formación política sigue representando conjuntamente con otras formaciones políticas que están Él ha sido por máximo esta vía y que representante conjugan una mayoría institucional de social Cataluña, eso en es el verdad. país. Ha sido máximo En favor del representante derecho a institucional. decidir. Pero hay otra cuestión muy importante y yo creo que hay que tener en cuenta, y es que precisamente tanto ayer como hoy ha dicho algo que es fundamental, y es que no se gana con el sí a la independencia, sino que se gana con facilitar el libre ejercicio de participación y libertad de expresión a la ciudadanía de todas formas, catalana. Diana, yo me imagino... Yo creo que la propuesta precisamente, que ha sido una propuesta de Euskal Herria Bildu, iba desde luego más allá que lo que finalmente ha salido, que es bueno, pues seguir solicitando las competencias que todavía tenemos pendientes al Estado español, que llevamos muchísimos años pidiendo y que desde luego son absolutamente ninguneadas de manera sistemática en los múltiples acuerdos, no solo en el contexto de esta comunidad autónoma, sino que en el contexto también de acuerdos en Madrid. Sí, pero de momento... Transferencia de competencias tan importantes como puede ser de seguridad social o la política penitenciaria. Lo que está claro es que no podemos seguir con OPEs bloqueadas que constantemente viene Madrid y nos las bloquea con leyes muy importantes aprobadas, por ejemplo, en la pasada legislatura, que son constantemente recurridas. Hay cuestiones que se tienen que poner encima de la mesa y que se tiene que avanzar en ellas. Me parece tan impresionante que un fiscal haga declaraciones tan contundentes como que se persigue más a los fiscales anticorrupción que a los propios corruptos. Me parece que es tan contundente y que refleja tan clara, digamos, el accionar sistemático en las estructuras estatales que es absolutamente impresionante.